Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo asignamos el número de oxidación de elementos no metálicos representativos? Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Ciencias Química. Nos sentimos muy contentos de estar con ustedes para explorar juntos el mundo de la ciencia. Soy la profesora Anel Vázquez Martínez. No olviden continuar con las medidas de prevención. Quédense en casa en la medida de lo posible. Utilicen cubrebocas, lávense las manos frecuentemente con suficiente agua y jabón, por lo menos 20 segundos, y usen gel antibacterial con concentración del 70% de alcohol. Mi nombre es Raimundo Antonio Arellano Serrano. Es importante destacar el papel de los científicos e investigadores que han hecho aportes a las ciencias químicas. Les comparto esta frase célebre de Nikola Tesla. Fue un inventor, ingeniero y mecánico serbocroata nacionalizado estadounidense. La historia de las ciencias nos demuestra que las teorías son perecederas. Con cada nueva verdad revelada tenemos una mejor comprensión de la naturaleza y nuestras concepciones y nuestros puntos de vista se modifican. En esta sesión estudiaremos los siguientes temas: la ubicación de los elementos representativos no metálicos en la tabla periódica, la asignación del número de oxidación de elementos no metálicos representativos, las reacciones de los no metales. El propósito de esta sesión es relacionar el número de oxidación de algunos elementos no metálicos representativos con su ubicación en la tabla periódica. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: libro de texto de ciencias químicas, bitácora científica o cuaderno de ciencias, bolígrafo, lápiz y colores, así como su tabla periódica. Además, precisamos de su buena disposición y participación. Recuerden que ustedes son los más importantes para nosotros. Antes de continuar, profesor, ¿qué nos trae para la sección Entre Profes? Maestra, los invitamos a revisar la siguiente página web. En ella presentan simuladores virtuales con los que pueden construir átomos, realizar balanceo de ecuaciones químicas, identificar el pH de algunas sustancias, entre muchos temas más que les servirán para que sus clases sean más interactivas. En Internet pueden encontrar una variedad de páginas web que ofrecen simuladores virtuales con los que pueden construir átomos, realizar balanceo de ecuaciones químicas, identificar el pH de algunas sustancias, entre muchos temas más, que les servirán para que sus clases sean más interactivas. En casa tenemos uno de los complementos más importantes de la gastronomía, la sal, que es utilizada normalmente para intensificar los sabores de los alimentos. Existe un gran debate sobre la calidad de la misma. Y es que la sal, que comúnmente utilizamos en casa, mejor conocida como sal de mesa, tiene una competidora en el mercado, la sal marina. La diferencia radica en dos factores: su lugar de origen y su proceso de extracción. La sal de mesa se extrae de minas terrestres, mientras que la sal marina se obtiene del mar. Las instituciones de salud han sugerido a la población mundial disminuir el consumo de sal, ya que su uso desmedido puede ocasionar enfermedades como la hipertensión arterial. También hay quien dice que la sal marina es menos dañina que la sal de mesa. Sin embargo, la ciencia nos demuestra que ambas están compuestas por sodio y cloro, y su fórmula química es NaCl. Habrán recordado que en sesiones anteriores hemos aprendido sobre la composición de la sal, pero se han preguntado: ¿qué sucede con los electrones cuando forman la sal o cloruro de sodio? ¿Comparten o transfieren sus electrones al formar este compuesto? Ubiquemos en la tabla periódica estos elementos. Pueden observar que dicho compuesto está formado por un metal y un no metal. Analicemos e integremos los conocimientos que hasta el momento hemos adquirido. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es un enlace? ¿Qué tipo de enlace forma el cloruro de sodio? Respondan estas preguntas en su bitácora y complementen la información durante la sesión. Maestro Raimundo, ¿me ayuda a presentar la siguiente sección ¿Sabían qué? Claro que sí, maestra. La industria cosmética dedica sus esfuerzos a reducir los daños causados por el envejecimiento.
mediante sustancias que amortiguan el efecto de los oxidantes con los que entramos en contacto. Los protectores solares generalmente contienen óxidos de zinc, los cuales reciben la radiación generada por el sol. La exposición prolongada a la radiación solar sin protección puede provocar quemaduras solares, manchas y cáncer de piel. Utiliza siempre protector solar cada que vayas a estar mucho tiempo bajo los rayos del sol. Gracias, profesor. Muchas de las reacciones químicas que están presentes en nuestra vida diaria ocurren entre no metales. Ubiquemos en la tabla periódica los elementos. Recordemos que están ordenados en 7 periodos y 18 grupos. En el grupo 1 se encuentra el litio, que pertenece a los metales alcalinos, a excepción del hidrógeno, que es un no metal. En el grupo 2 se encuentra el berilio, que pertenece a los metales alcalinoterros. Al centro de la tabla periódica se encuentran los metales de transición, donde se incluyen los lantánidos y actínidos. En el grupo 13 se encuentra el boro y el aluminio. El primero es un metaloide o semimetal, el segundo es un metal. En los grupos 14, 15, 16, 17 y 18 encontramos a los no metales. También una franja quebrada que pertenece a los semimetales. Para explicar el número de oxidación, retomaremos el modelo atómico de Niels Bohr, el cual propone que los electrones se distribuyen en órbitas o niveles energéticos. Observen y analicen el siguiente ejemplo e imaginen lo que sucederá. Ahora tenemos dos elementos que formarán un compuesto. Los electrones están representados por los círculos de papel. Supongamos que en la órbita más externa se tienen que completar 8 electrones de valencia con el propósito de que el compuesto sea químicamente estable. Ejemplo 1. ¿Qué es más fácil? ¿Perder o ganar electrones de valencia? Así es, perder un electrón de valencia. Cuando un elemento pierde un electrón de valencia, se convierte en un catión, es decir, que adquiere una carga positiva. Ejemplo 2. ¿Qué es más fácil? ¿Perder o ganar electrones de valencia? Así es, ganar electrones de valencia. Cuando un elemento gana un electrón de valencia, se convierte en un anión, es decir, que adquiere una carga negativa. Volvamos al modelo de Niels Bohr y pensemos en la sal, cuya fórmula química es NaCl. El sodio se localiza en el grupo 1, por lo que es un metal alcalino. Su número atómico es 11 y con base en el modelo de Bohr tiene un electrón de valencia en la órbita más externa. El cloro es un no metal que pertenece al grupo 17. Es un halógeno. Su número atómico es 17 y su órbita más externa tiene 7 electrones de valencia. Analicemos las siguientes preguntas. ¿Qué es más fácil para el sodio? ¿Ganar 7 electrones de valencia o perder un electrón de valencia? Así es, perder un electrón de valencia, por lo que se convierte en un catión. ¿Y qué es más fácil para el cloro? Correcto, ganar un electrón de valencia, por lo que se convierte en un anión. Al reaccionar el sodio y el cloro, para producir el cloruro de sodio, se une por medio de un enlace iónico. A una reacción en la que un átomo pierde o gana electrones de valencia se le conoce como reacción de óxido-reducción o reacción redox. Examinemos el ejemplo de la formación del cloruro de sodio. Durante la reacción se produce la oxidación de un átomo que pierde uno o más electrones de valencia. Cuando el átomo se oxida, es el agente reductor. Otro átomo se reduce cuando gana uno o más electrones de valencia. Cuando el átomo se reduce, es el agente oxidante. Recuerden la siguiente mnemotecnia. SOPE. Siempre oxidación es pérdida de electrones de valencia. Por lo tanto, reducción es ganancia de electrones de valencia. ¿Cuál es la importancia de completar los 8 electrones de valencia en la órbita más externa? Esto sucede en los enlaces iónicos, donde los electrones son donados para que ambos átomos tengan 8 electrones en su última órbita para ser estables. Recuperemos el siguiente concepto. El número de oxidación es un número entero que representa el número de electrones que un átomo cede o gana o comparte cuando forma un compuesto.
En la sesión anterior aprendieron sobre las reglas generales de la asignación de número de oxidación en los metales, las cuales se aplican también para los no metales. Pongamos a prueba lo aprendido, observemos y escuchemos con atención el siguiente video. ¿Qué tal, alumnos y alumnas? Los invito a hacer un breve repaso sobre la asignación de los números de oxidación en algunos compuestos. Tomemos como ejemplo la formación de dióxido de carbono, en el que un átomo de carbono reacciona con dos átomos de oxígeno y forman dióxido de carbono, CO2. Recuerden que cualquier elemento que se encuentre libre o formando moléculas tiene número de oxidación 0. Cuando los elementos están formando un compuesto, se le asigna número de oxidación con base en su ubicación en la tabla periódica. La suma algebraica de los números de oxidación en los elementos que forman un compuesto debe ser 0. Esto indica que los compuestos son eléctricamente neutros. Observemos cómo interactúan los átomos de oxígeno con el átomo de carbono en el compuesto de dióxido de carbono. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Le hacen falta 2 para completar 8 electrones en su último nivel de energía. En el caso del carbono, se puede observar que en su última órbita o nivel de energía tiene 4 electrones de valencia. Para completar 8 electrones le hacen falta 4 electrones. Realicemos la siguiente actividad para asignar los números de oxidación a este compuesto. Recuerden que lo primero que debemos hacer es contar la cantidad de átomos presentes en el compuesto. Iniciemos con el carbono, que solamente tiene un átomo. Aunque no se exprese un coeficiente o un subíndice, se interpreta que tenemos un átomo de ese elemento. Anotemos el número de átomos a un lado de este recuadro para realizar los cálculos necesarios. Veamos ahora el oxígeno. Tiene un subíndice 2, lo que nos indica que hay 2 átomos de oxígeno en el compuesto. Esa cantidad la anotaremos antes del segundo recuadro. Asignaremos primero el número de oxidación del oxígeno, ya que es un elemento que por lo general trabaja con un número en específico. ¿Recuerdan cuál es? Echemos un vistazo a la tabla periódica. El oxígeno es un elemento no metálico. Mezclado con otros gases conforman el aire que respiramos. Observen que está en el grupo 16, lo que nos indica que tiene 6 electrones de valencia. Por lo tanto, atrae 2 electrones para completar 8 electrones en su órbita o nivel más externo y puede ser un átomo estable. Al oxígeno generalmente se le asigna un número de oxidación de -2. En la parte superior derecha del símbolo de oxígeno colocamos -2 y lo anotaremos también en el segundo recuadro amarillo para realizar el cálculo correspondiente. ¿Me ayudan? 2 átomos de oxígeno por -2 dan como resultado -4. Excelente. Recuerden que el compuesto es eléctricamente neutro, por lo tanto el resultado de la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que forman el compuesto tiene un valor de 0. Continuamos con la asignación de números de oxidación que le corresponde al carbono. Estoy seguro que ustedes en casa ya lo saben, pero revisemos qué nos dice la tabla periódica para confirmar. El carbono es uno de los elementos no metálicos más representativos. En sesiones anteriores descubrieron que forma parte de la composición del ser humano. Este elemento está en el grupo 14 de la tabla periódica, lo que nos indica que tiene 4 electrones de valencia. Estos pueden compartirlos, perderlos o ganarlos, de acuerdo al elemento con el que interacciona químicamente. Recuerden que los números de oxidación pueden ser tanto positivos como negativos, dependiendo si ganan o pierden electrones. Para este caso utilizaremos el número de oxidación del carbono de +4. Lo anotamos en la parte superior derecha del símbolo químico. Yo lo anotaré en el primer recuadro amarillo para realizar los cálculos correspondientes. Necesito de su ayuda. ¿Cuál es el resultado de un átomo de carbono por +4? Excelente, el resultado es de +4. Ahora que tenemos los números de oxidación, vamos a comprobar que el compuesto es eléctricamente neutro. +4 más -4 nos da un resultado de 0. Genial, se están volviendo expertos. Veamos otro ejemplo. Asignemos los números de oxidación del trióxido de dinitrógeno. Pero antes observemos la cantidad de electrones que posee un átomo de oxígeno y otro de nitrógeno. En su órbita o niveles de energía, el oxígeno pertenece al grupo 16, por lo que tiene 6 electrones de valencia. Tiende a atraer 2 electrones para completar sus 8 electrones y ser un átomo estable. El nitrógeno pertenece al grupo 15, por lo que tiene 5 electrones de valencia.
¿Cuál será su número de oxidación? Tengan en cuenta que algunos elementos químicos, incluyendo los no metales, pueden tener diferentes números de oxidación y que esos dependen de la interacción con otro elemento con el que esté formando un compuesto. Ahora hay que asignar los números de oxidación en este compuesto. No olviden que primero hay que contar la cantidad de átomos de cada elemento en el compuesto. El oxígeno tiene un subíndice de 3, por lo tanto, hay 3 átomos, muy bien. Ese número lo anotaremos antes del segundo recuadro amarillo para realizar los cálculos correspondientes. Continuemos con el nitrógeno, que tiene 2 átomos, y escribimos el número antes del primer recuadro amarillo. Asignemos los números de oxidación. Tengan en cuenta que primero se coloca el número del elemento que ya conocemos, que en este caso es el oxígeno. En la actividad anterior observamos que por lo general tiene un número de oxidación de -2. Anotemos el número de oxidación en la parte superior derecha del símbolo del oxígeno. También lo anotamos en el segundo recuadro amarillo para realizar los cálculos correspondientes. 3 átomos de oxígeno por -2 nos arroja un resultado de -6, muy bien. No olvidemos que los compuestos son eléctricamente neutros, por lo tanto el resultado de la suma algebraica tiene un valor igual a 0. Continuemos ahora con el nitrógeno, que es un elemento no metálico y forma parte de las sustancias que conforman al aire. Se ubica en el periodo 2 y pertenece al grupo 15. Veamos con qué número de oxidación trabaja. Estos números pueden ser 3, 4 y 5. En este caso, ¿qué número le vamos a asignar? Seguro en su casa ya lo saben. Efectivamente, es +3. Lo vamos a anotar en la parte superior derecha del símbolo químico del nitrógeno, así como en el primer recuadro de amarillo. Si multiplicamos 2 átomos de nitrógeno por +3, el resultado nos da +6. Realicemos la siguiente suma algebraica. +6 más -6 da como resultado 0. Y tenemos un compuesto eléctricamente neutro. ¿Cuáles piensan que son los números de oxidación de los elementos de este compuesto? ¿Serán los mismos que en la actividad anterior? Pueden responder a estas preguntas como tarea. Siempre pueden revisar la tabla periódica para asignar los números de oxidación correspondientes. Experimentemos, retomemos y analicemos. En esta ocasión analizaremos una actividad experimental realizada y grabada con anticipación. ¿Qué necesitamos? Ácido clorhídrico, aluminio, un globo y un palito de madera o metal. Observemos el siguiente video. Lo que se observa es la oxidación y reducción de los materiales, seguido de la liberación del gas hidrógeno molecular. El globo estaba lleno de gas, que es altamente inflamable. Por esta razón, al acercarse al fuego, explotó. Analicemos la reacción de oxidación y reducción de esta actividad experimental. Tenemos aluminio, que se encuentra en estado libre, por lo que su número de oxidación tiene un valor de 0. Después, en el compuesto de ácido clorhídrico, el hidrógeno tiene un número de oxidación de +1 y el cloro de -1. Producto de la reacción de oxidación-reducción, obtenemos cloruro de aluminio y gas de hidrógeno molecular, que se ha liberado durante la reacción. El aluminio pierde 3 electrones de valencia en cada átomo y queda con un número de oxidación de +3. Por lo tanto, se oxida. El hidrógeno gana un electrón de valencia por cada átomo y es liberado en forma de gas como hidrógeno molecular. Por esta razón, en la actividad experimental observaron que el globo se llenó de gas y explotó al entrar en contacto con el fuego. Muy interesante, ¿no? Anoten sus observaciones en su bitácora y compartan con sus compañeros sus resultados. Veamos el siguiente dato curioso. Cada año, alrededor del 20% de la producción mundial de metal se pierde completamente a causa de la corrosión. Los productos elaborados como maquinaria y estructuras
son inutilizados debido a esto, en cuyo caso el precio del metal se incrementa por los costos de las medidas de protección, como el uso de materiales metálicos de mayor resistencia química y la aplicación de recubrimientos. Esto genera mayores costos de acondicionamiento y embalaje durante el transporte, así como gastos adicionales a los trabajos de reparación y mantenimiento. Si analizamos la tabla periódica, podremos predecir el número de oxidación de los elementos representativos de acuerdo con su grupo. Observemos la siguiente tabla periódica. En ella se presentan los números de oxidación de los elementos representativos. Pongan especial atención en los no metales. Recordemos que el hidrógeno es un no metal. Es el primer elemento de la tabla periódica y pertenece al grupo 1, por lo que en su única órbita tiene un electrón de valencia que tiende a perder. Es por eso que su número de oxidación es +1. Observen el grupo 13. El boro pertenece a este grupo. En su órbita más externa tiene 3 electrones de valencia que tiende a perder. ¿Cuál es su número de oxidación? Así es, +3. Veamos ahora el grupo 17, donde se encuentra el flúor. En su órbita más externa tiene 7 electrones de valencia, por lo que tiende a atraer un electrón. ¿Cuál es su número de oxidación? Así es, -1. El número de oxidación permite predecir la reacción de oxidación y de reducción entre los elementos, así como su comportamiento en determinadas reacciones químicas. Les sugerimos realizar un organizador gráfico, puede ser un mapa mental o un cuadro sinóptico. Si es posible, compartan los resultados de forma creativa y segura con su maestra o su maestro. En esta sesión aprendieron a asignar los números de oxidación a los no metales. También que las reacciones de óxido-reducción se llevan a cabo en la vida diaria, en actividades experimentales y en la industria. Por medio de este tipo de reacciones se obtienen productos que utilizamos de manera cotidiana. Comprendieron a partir del modelo atómico de Niels Bohr la tendencia que tienen los átomos de perder o ganar o compartir sus electrones de valencia de manera que sean químicamente estables. Predijeron el número de oxidación con base en su ubicación en la tabla periódica y la formación de sus enlaces. Analizaron a partir de una actividad experimental cómo es que se oxidan o reducen los elementos químicos de un compuesto. Recuerden que el número de oxidación se relaciona con el número de electrones de valencia en la órbita o nivel de energía más externo de un átomo, es decir, el número de oxidación se asigna de acuerdo con el grupo al que pertenecen los elementos químicos. Cuando los átomos de los elementos se encuentran libres o formando moléculas como el oxígeno molecular, su número de oxidación es 0. En un compuesto químico, la suma algebraica de los números de oxidación de los elementos que lo forman siempre da como resultado 0. Eso significa que el compuesto es eléctricamente neutro. Cuando el número de oxidación es positivo, significa que los átomos del elemento tienden a transferir electrones, mientras que cuando es negativo, significa que los átomos tienden a aceptar electrones. Por último, aprendieron que antes de creer en algunas ideas con respecto a la composición de las sustancias, siempre deben investigar y corroborar las ideas de la ciencia. Existen sustancias oxidantes a las cuales estamos expuestos. Estas sustancias son humo de cigarro, smog, bebidas alcohólicas, productos de limpieza y algunos residuos industriales cuyos efectos pueden ser muy nocivos para la salud. Debido a las características redox de muchas de estas sustancias, les permiten llegar a zonas tan importantes como el material genético y provocar la muerte celular. Una manera de contrarrestar los efectos nocivos de estas sustancias es evitar hacer ejercicio en espacios abiertos cuando la calidad del aire es mala, así como consumir alimentos con altos contenidos en antioxidantes como frutas y verduras. Ejemplo de ellos son la vitamina C, que se encuentra en cítricos, o la vitamina E, que se encuentra en zanahoria, nueces y hortalizas. También existen ácidos grasos insaturados que nos protegen de estos daños. Estos los podemos encontrar en los pescados de agua fría como el salmón y el bacalao. Para seguir aprendiendo, les recomendamos revisar la siguiente dirección electrónica:
Otra dirección electrónica interesante relacionada con los números de oxidación y las reacciones redox es la siguiente. Hemos llegado al final de esta sesión. Aunque haya sido poco el tiempo, deseamos que se hayan divertido tanto como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.